padre, y progresaron mucho hasta que se murió el faraón que los apoyaba, y de ahí para adelante solamente fue esclavitud. Para eso les aumentaba el número de ladrillos que había que fabricar, porque era lo que hacían, y porque en Egipto se construía a nivel masivo pirámides y cosas muy grandes, ciudades. Entonces ellos ya llegó un momento donde gritaban. En ocasiones nosotros gritamos, lamentamos y pedimos: Dios, ayúdame, esa situación yo ya no la soporto, esa situación yo ya no la aguanto. Y muchas veces viene Dios de su misericordia, nos toma en ocasiones, a veces nos suena. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama, ¿qué cosa hace? Lo corrige, y en ocasiones lo azota. Que los azotes en ocasiones no crea que lo vamos a ver un latigazo venir del cielo de parte de Dios, no, sino que lo vamos a ver en nuestros actos a nuestro alrededor, lo que vivimos y lo que miramos, que la cosa no está muy buena y que en ocasiones nos duele, nos hace en ocasiones quebrantar, nos hace sentir, incluso viene el enemigo de nuestra alma y que no valemos. Entonces, pero viene Dios y a través de esto nos hace otra vez abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón. Así le pasó a ellos. Clamaron, Dios escuchó su lamento, lo saca de aquel lugar. Pero escúcheme esto, empezando a salir con ellos de aquellos lugares, saliendo, lo primero que comenzaron a hacer fue ellos empezar a renegar de la buena y perfecta voluntad de Dios. Comenzaron a decirle a Moisés: oye, ¿para qué nos llevas por ese camino, por el desierto? ¿Que no eran mejor las verduras que teníamos en Egipto? Sí, pero tenías verdura y tenías todo esto, pero eras esclavo. ¿Que no eran mejor las tumbas que estaban en Egipto que venir a quedar en el desierto? Sí, ya había tumbas para sepultar y todo eso, pero eras esclavo. Seguía siendo esclavo el pueblo de Egipto. Había beneficios, como en cualquier ciudad súper desarrollada, tenían beneficios, pero esclavos. Y lo primero que salen haciendo ellos, saliendo de Egipto, fue ponerse en contra de la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Sí iban caminando, pero iban murmurando. Y aquí es donde vamos nosotros a poder, a través de una serie doctrinal que voy a estar compartiendo en estos días, que tenemos que hacer nosotros ante estos asuntos. ¿Qué se hace en un caso de una persona cuando la iglesia, ¿verdad? Ya la iglesia le ha amonestado 3, 4 veces y esta persona sigue igual o peor? Vamos a estar aprendiéndolo durante este tiempo. Lo vamos a estar analizando, no bajo una constitución personal mía, no, sino lo vamos a ver constituido por Dios, qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando esto sucede. Y hoy nos vamos a concentrar en este tema de la murmuración, que es de vital importancia que nosotros estemos atentos a esto, porque sin darnos cuenta, cuando nosotros comenzamos este asunto de la murmuración, nosotros nos empezamos a tirar tierra nosotros solos encima y empezamos a sepultarnos en un ambiente de oscuridad, de maldición y de desagrado y de deslealtad a Dios y a nuestro prójimo. Entonces vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Pablo en el Antiguo Testamento comienza recomendando este asunto y recordando esos tiempos antiguos, y ahorita los vamos a estar comprobando a la luz de las Escrituras, en esos tiempos antiguos. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Cómo venía el pueblo? Es el pueblo de Dios, seguimos, no somos judíos, ¿verdad? Pero dice la Escritura en Romanos que nosotros fuimos, no somos el pueblo judío, ni el nuevo judío, no, sino que ellos son, dice la Escritura que ellos son un olivo real. Un olivo real. Y nosotros somos el olivo silvestre, o sea, salvajón, para que mejor lo entendamos, el olivo salvaje gentil. Entonces, este olivo salvaje viene Dios y lo injerta. Todos sabemos, la mayoría, que es un injerto. Lo injerta en el olivo real.
Y cuando es injertado en el olivo real, somos nosotros agregados a una promesa que jamás antes en la antigüedad alguien había pensado que nosotros hubiéramos agregados a esa promesa. Y esa promesa maravillosa ahora es ser pueblo escogido por Dios, linaje, sacerdocio santo, escogido por Dios, dice la Escritura. Ahora somos escogidos por Dios. A la luz de la Escritura nos muestra que somos ahora agregados al pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque antes aquella gran barrera que había es derribada a través de Jesucristo, porque antes ustedes, dice, eran extranjeros y advenedizos, o sea, eran extranjeros y aparte malhechores ante los ojos del pueblo de Dios y ante los ojos de Dios. Pero nos ha quitado esa pared intermedia, nos ha quitado a nosotros ser malhechores y ahora nos hace ser llamados sus hijos. Sus hijos. San Juan 1:12 dice la Escritura, porque aquellos a los cuales vino no le recibieron, pero aquellos que le recibieron se les da la potestad. Cuando habla de potestad es un poder, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros lo hemos recibido. Ahora somos conscientes de que somos injerto del olivo real, salvajones, venimos al olivo real, ahora venimos a ser parte del pueblo de Dios por su misericordia y por la fe. Entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10 versículo 1. Vamos a ir leyendo este asunto que es muy importante para nosotros. No es que yo quiera cambiar su mente, ni su mundo, ni el mundo tampoco, sino tratar de poder a través de la Escritura, poder compartir lo que Dios nos ha dado para avanzar en la vida y todo aquello que nosotros en ocasiones lo vemos como una diversión o pasatiempo puede afectarnos. Y no es precisamente irnos a la montaña mágica, no, sino que hay otro tipo con los cuales nosotros lo vemos entretenido. Y hay un dicho que se escucha mucho entre las multitudes, donde dice mucha gente, dice, no me gusta el chisme, pero cómo me divierte. Entonces, este es algo lo cual nosotros tenemos que tratar de evitar, porque no es agradable ni para Dios, no es agradable para usted, ni para aquel para el cual estamos agrediendo, porque agredimos cuando esto sucede. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 dice así. ¿Sí lo tenemos ahí? Primera de Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo, ¿qué? Alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo demás ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos desearon. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó, ¿a qué? A jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23,000. Ni tenemos al Señor ¿como qué? Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí viene lo tremendo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Por el destructor. Vamos ahí a Éxodo 15:24. Éxodo quiere decir salida, porque es cuando ellos salieron del pueblo, de aquel lugar de Egipto. Es el segundo libro del Antiguo Testamento.
Éxodo capítulo 15. Amén. Amén. Versículo 24. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, entonces el pueblo, ¿qué cosa hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios, o Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Muy bien. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, llega a una iglesia que él fundó. La primera carta a los Corintios fue fundada por el apóstol Pablo, pero era una ciudad con una economía muy potente en esa época. Era una economía grande la que tenía Corinto. Era un lugar tipo puerto, donde en este lugar tipo puerto llegaban todas las acciones y toda la venta y salida del área del mundo antiguo, digamos a Europa ahora. Llegaba el comercio, entonces había muchísimo en esa ciudad de Corinto de qué vivir. Estaban bien, pero bien prosperados. Pero también cabe mencionar lo siguiente, que era una iglesia que Pablo había fundado, pero era una iglesia totalmente confundida. Una iglesia que no tenían ellos un fundamento sólido en el cual ellos había que asentar sus pies, su mente y su corazón sobre este fundamento para poder decir esto es bueno o esto es malo, sino que Pablo les escribe y les empieza a dar muchísimas recomendaciones. Y en la primera carta a los Corintios, Pablo desaprueba y reprueba todo su accionar de esta iglesia que existía en Corinto, porque estaban totalmente desubicados. Entonces nosotros vemos en el capítulo 10, versículo 1 al 10 en adelante, en este pasaje bíblico, vemos lo siguiente, que Pablo comienza a recordarles ese tiempo antiguo. Recordemos ese tiempo, dice, donde veníamos, y un problema que había gravísimo en el pueblo fue el siguiente: murmurar. Murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés. O sea, Dios los había hecho libres de Egipto. Había una temporada tan cortita de Egipto a la tierra prometida que no había que caminar tanto tiempo, pero llega un momento donde Dios los mete por 40 años en el desierto. ¿Cuál fue el problema? Ese: la murmuración, la idolatría, lo acabamos de leer, y empezar a no ser agradecidos con Dios por lo que Dios había hecho a librarlos de aquella esclavitud. Al contrario, tal parece a lo que vemos nosotros en la Escritura, les sabía bien la esclavitud. Les gustaba seguir siendo esclavos, les gustaba seguir siendo maltratados, a cambio simplemente de algo pasajero, totalmente. Todo lo que en esta vida vemos frente de nosotros es pasajero, excepto usted. Ustedes no son pasajeros. Ustedes han sido escogidos para seguir hacia adelante, no para morir y quedar ahí, como dice, quedaron muchos postrados en el desierto. No, sino para vivir, y después de vivir, volver a vivir. Ese fue el diseño de Dios que hizo para nosotros, para que nosotros no solamente como ellos estaban pensando en las calabazas, en los rábanos, en los tomates y en las papas, todo eso, sino que Dios los estaba llevando a un mundo totalmente diferente, donde ellos recibirían un reposo total, donde ese reposo total, a través de los estatutos de Dios, siguiéndolos, ellos iban a ser personas libres
con un descanso maravilloso y los iba a llevar a su cultura, a su idioma y totalmente a las promesas que Él había dado. Muy bien, nosotros también tenemos promesas. En este tiempo nosotros tenemos promesas y dentro de estas promesas nosotros necesitamos empezar a buscar nuestras promesas que Dios nos ha dado para nosotros. ¿Cómo yo tengo que buscar esta promesa? Igual como se los hizo a ellos. Esta promesa yo la debo de buscar empezando, número uno, con el Rey de la vida. Esta promesa yo la debo buscar a través de ir a la murmuración, empezando desde la queja. Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no existe. ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios permite que esté sucediendo esto y eso? Algo interesante, Dios es soberano. Amén. Y en la soberanía de Dios, nosotros tenemos que cobijarnos para buscar la buena voluntad, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Tenemos que buscar la voluntad perfecta bajo el abrigo de las alas del Omnipotente, dice por ahí el Salmo 91. El Señor Jesús, cuando se cumple la profecía de Daniel, de que Él iba a ser ya entregado, o como dice la profecía de Daniel, que iba a ser quitada la vida al Mesías, cuando Él llega, se para en Jerusalén y hace un lamento. Dice: Jerusalén, Jerusalén, yo que quise cubrirte bajo mis alas como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste. Y ellos se quedan ahí, bajo el yugo de los imperios. Él viene, muere, y la bendición que muere resucita y sigue siendo Dios. Y el pueblo sigue siendo pueblo, pero sigue siendo esclavo. Y es exactamente ahí donde nosotros tenemos que tomar esto y ir y tomar esta palabra de Dios y decir: como la gallina bajo sus alas cubre a sus polluelos. Dice en el Salmo 91: bajo tus alas, bajo sus alas estarás seguro. No hay lugar más maravilloso para nosotros los hijos de Dios que ir bajo las alas del Señor, que ir bajo su abrigo. Y muchas veces aceptar la voluntad de Dios, aunque a nosotros nos cueste aceptarla, porque dice que sus pensamientos son muchos mejores que los de nosotros. Pero nos rebelamos a veces. ¿Por qué así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios sí es bueno? ¿Por qué hace esto y por qué hace esto otro? Porque es soberano. Y en su soberanía Él nos arropa, nos abriga y nos cubre siempre y cuando nosotros queramos dejarnos amar por Dios. Nunca decirle: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él y por qué a ella? Y Dios en su misericordia, vemos en tantos pasajes bíblicos, Dios siempre con sus brazos abiertos, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. ¿Pensamientos de qué? De bien. ¿Y cuando habla de bien? Bien, bendición, bendecir, bendeciré. Y es ahí donde nosotros debemos buscar el abrigo y la misericordia de Dios y comenzar a ser un pueblo totalmente consciente. ¿Consciente? ¿En qué forma consciente? Mire, yo no sé, tampoco quiero saber que usted entre semana habló y platicó con sus amigos, familiares y todo esto. Las pláticas y conversaciones amenas son muy buenas, bendito Dios por las pláticas. Pero el asunto es cuando nos reunimos para hacer escarnio de algo, de alguien, no de algo, sino de alguien, para poder nosotros tomar como un pasatiempo a murmurar sobre alguien. Y cuando nosotros empezamos a murmurar de alguien, nosotros comenzamos a darnos cuenta, a tirarnos tierra a nosotros mismos, porque
el mundo mismo ahorita lo sabe, ahorita está tan avanzada la ciencia que el mundo mismo sabe lo siguiente. La forma de expresarte de tu prójimo es la forma con la cual tú te estás valorando. Y eso es lo que necesitamos nosotros, empezar a ser nosotros personas obedientes a la palabra y valorarnos a sí mismos. Darnos el valor, dándole el valor a otros. Vamos a ir a Santiago. Santiago 5. Santiago 5:9. ¿Lo tenemos? Amén. Mire qué dice Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Eso se escribió hace aproximadamente 2000 años. Pudo haber sido poquito más, poquito menos, pero se escribe hace aproximadamente 2000 años. Santiago puede entender ya ahí que el juez está cerca. Imagínense ahorita que se ha cumplido ya la otra, en la otra época de otros 2000 años, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estará la venida del Señor? Cerquitas ya, muy cerca. De cualquier momento a otro nos vamos a casa, de un momento a otro nos vamos con el Señor y necesitamos irnos completamente en paz. Completamente en paz. Y dice aquí la palabra de Dios en el 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. Santiago dice que cuando nosotros comenzamos a murmurar, ahorita, vamos si gusta al texto, Santiago 4:11. Mire qué tan delicado es esto. Esto es súper delicado. Y necesitamos nosotros de estar atentos a eso. Estos son puntos doctrinales. Son puntos doctrinales que no vienen de la constitución personal ni de alguien más, sino que son puntos doctrinales que vienen del corazón de Dios, que salen de la palabra de Dios, que salen de la boca de Dios y de la mente de Dios, porque está escrito aquí en la Biblia. Santiago 4:11. Cuando lo tengan me pueden confirmar con un amén, por favor. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura ¿de qué? De la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley y no eres hacedor de la ley, ¿entonces qué es? Pues. Y nadie nos ha dado a nosotros la bata de juez. Nadie nos ha dado a nosotros la bata de juez. Dios menos, ahorita por lo menos. Un día dice la Escritura que nosotros, la iglesia, dice en la primera carta a los Corintios, dice: si ustedes juzgarán a los mismos ángeles del cielo, hablándole a la iglesia, ustedes juzgarán un día a los ángeles del cielo, pero ahorita no. Entonces, mire qué tremendo cuando habla de esto. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura, ¿de quién? Del hermano. No del vecino, ¿verdad? Del hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando se refiere la palabra de Dios a la ley, ¿a qué se refiere la Escritura? Muy bien. Cuando se refiere a la ley, la Escritura se está refiriendo a la mismísima palabra
de Dios. Lo podemos ver desde Josué, lo podemos ver en el Salmo 1. Usted recuerda Josué que le dijo Dios a José: y no se aparte de tu boca este libro de la ley, ni de día ni de noche, todo lo que hagas prosperarás. El Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Alguien se puede acordar del Salmo 1? Y dice el Salmo 1 que no nos sentemos nosotros en silla de escarnecedores, porque en la ley de Jehová, ¿qué? Entonces, en la ley de Dios es la Biblia, es la palabra. Amén. Y en la ley de Jehová medita de día y de noche, y todo lo que hagas, dice la Escritura, prosperará. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja cae. Si vamos entendiendo ahí en esa parte donde dice la Escritura: hermanos, no murmuréis de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿murmura de qué? De la ley. ¿Y qué es la ley? La palabra de Dios. Entonces ya no venimos nosotros a ser personas que venga la palabra de Dios y componga nuestra vida. Ahora ya nosotros vamos a ser jueces. O sea, para que mejor entienda, nosotros ya venimos a denominarnos dioses. Porque ya aún estamos prestos a juzgar a la palabra de Dios tan solo con esto que estamos leyendo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya prácticamente nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, tan solo con ese detalle. Qué importante que nosotros estemos pendientes a la Escritura, a la palabra de Dios, ¿verdad? Que no seamos movidos nosotros por emociones, no, sino por convicciones, porque la emoción llega ahorita en un ratito y se va. Y alguien que tiene convicción está convencido totalmente, sabe, espera, entiende y tiene una relación de un engranaje total con la fe, porque dice, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está convencido, tiene convicción, no tiene emoción. Y la emoción es la antecesión de la fe. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a todo este tipo de cosas. Que venga la murmuración, te invito mejor que oremos. Lejos de murmurar, vamos a orar. Yo creo que hacemos más. Miren, les voy a decir algo y tal vez les va a sonar algo mal. Pero si usted me quiere ayudar a mí, de todo corazón, en cualquier cosa en la vida, ore por mí. No hay mejor ayuda que usted puede darme a mí, a él, que orar por nosotros. Pero si antes de orar, ¿verdad?, nos hacemos murmuradores, juzgamos, y luego entonces sí, a ver si te puedo ayudar. No, aquí el asunto es el siguiente: sin murmurar, oremos con todo nuestro corazón, y no es la mejor ayuda que usted puede darle a su prójimo. No hay mejor ayuda que orar por él. Ahora mire Santiago, estaba mirando este versículo en diferentes
traducciones este versículo que acabamos de leer de Santiago 4:11. Pero me llama mucho en la versión hebrea, pero mesiánica, porque la versión hebrea, o sea, lo que es la Torá, ella no tiene el Nuevo Testamento, pero los que son hebreos mesiánicos, cuando se habla de un hebreo mesiánico, es un hebreo que ya sabe que vino y aceptó al Mesías. Este es un hebreo, un judío mesiánico cristiano. Y miraba yo esto en la Biblia hebrea mesiánica y encontré esto ahí en Santiago 11. Dice: hermanos, dejen de murmurar en contra de los otros. Cualquiera que murmure en contra de su hermano o juzgue a un hermano, murmura en contra de la Torá. Qué tremendo. Y está juzgando a la Torá. Entonces no eres un hacedor de la Torá, sino un juez de la Torá. ¿Y qué es la Torá? Es la Biblia. Es la Biblia del Antiguo Testamento. Estamos siendo jueces ya nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, le da una recomendación a la iglesia, a los filipenses, que es muy bueno que lo chequemos. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2:14. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 2, versículo 14. Después de Efesios, encontramos Filipenses. ¿Estamos todos ahí? Dice así la palabra de Dios. Filipenses 2, ¿qué quedamos? 14. Ok. Haced todo, ¿cómo? Sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis como Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis en el mundo, como luminarias en el mundo. No, pues ya sacamos ganancia con eso. O sea, ¿cómo si quien no murmura en esta vida, quien no contiende en esta vida? Por supuesto, todos. Es el trágico problema en nuestra vida del pecado, porque nacimos con el pecado. Eso lo traemos en nuestros genes desde el nacimiento. No porque nacimos con pecado, sino ya nacimos con esa semilla del pecado. Pero viene Cristo Jesús. Recuerda cuando vino y mira bajar a Jesús de Juan el Bautista. Y recuerda que le dice el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo yo puedo parar con esto? Es una adicción que yo tengo. Es una adicción que tengo. Bien. Toda adicción en nuestra vida, drogadicción o lo que usted quiera llamarle, alcoholismo, cualquier cosa, adicción que en nuestra vida haya, el mejor refugio para poder quitarlo, estar bajo las alas del Altísimo Dios, refugiarnos en Él y decirle:
No hay cosa más hermosa en un ser humano que llegue ante su Dios y le diga: Señor, esto me consume, me llama la atención, ayúdame. El Señor dice: venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No hay un problema más grande en el ser humano que el pecar en esas áreas, porque no sabemos realmente. Y en ocasiones mucha gente dice: es que es una crítica constructiva. Es posible que sí, pero si yo debo hacer una crítica constructiva, yo tengo que estar enfrente de que le voy a hacer la crítica constructiva. Y con mucho temor de Dios, de no humillar. Esa es otra. Porque dice la palabra de Dios que Dios mira de lejos al altivo. Cuando nos acercamos nosotros en ese plan y en ese propósito, lo primero que el hombre busca también es un ensalzamiento, y en eso puede haber un error. Y dice la palabra de Dios: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, el mejor remedio para eso que acabamos de leer es obedecer a la palabra. Dice que la palabra de Dios, que nada hagamos murmurando ni peleando, ni murmurando ni peleando, sino que todo lo hagamos como tenemos que hacerlo. Dice aquí el apóstol en el 14, Filipenses 2:14: sin murmuraciones, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis como irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a empezar a tomar impulso para poder caminar por el camino angosto. Y ese camino angosto, usted va caminando, y yo quisiera decirle que mientras caminamos por la tierra, que ese camino angosto se va a expandir y vamos a ir cómodos. No, ese camino angosto se va a hacer más angosto y más angosto en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Porque entre más usted está buscando de Dios, entre más usted está acercándose a Dios, teniendo una relación personal con Dios, entonces el enemigo en nuestras almas no le va a gustar, y ese camino nos lo va a angostar cada día más y más. Para terminar, me gustaría dejarles esta reflexión. Había un hombre en un pueblito, y este hombre sembraba discordia en cada familia, en cada hogar. Y llega un momento donde este hombre reacciona y ve el conflicto en cada familia, en cada hogar, y empieza a reaccionar y dice: ¿qué hago? Tengo que hacer algo, porque tal vez mi carnalidad lo acepte, pero en mi interior hay alguna conciencia que me dice que no, y que no, que no. Y este hombre va y busca ayuda, y llega con un sabio. El sabio le da una almohada, y le dice: llénala de plumas. Este hombre, obediente a lo que el sabio había mandado, llena su almohada de plumas, y llega con el sabio con su almohada llena de plumas, y le dice: muy bien, ya está llena tu almohada, llena de plumas, ahora dispársela por el pueblo. Tira cada pluma por el pueblo. Este hombre riega las plumas por todo el pueblo. Sabe que las plumas
no son fáciles de volverlas a rescatar si no están atrapadas. Y regresa con el sabio y le dice, ya tiré todas las plumas. Ok, tienes la almohada. Muy bien, ahora regrésate y junta las plumas. Llena la almohada de esas plumas. Y aquel hombre obediente va y comienza a querer rescatar las plumas. Imposible. No pudo. Regresa con el sabio y el sabio le dice, bien, es exactamente con la murmuración. Se va regando. Y cuando quieres acomodar todo, todo eso está regado. Todo eso está hecho. Ahora, ya no pudiste recoger las plumas. Ahora lo que tienes que hacer es ir y comenzar a pedir perdón y disculparte. ¿Dónde estuviste? Exactamente murmurando. Dios nos dice a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos sin contienda y sin murmuración. Porque cuando hacemos esto gozosos de nuestro corazón, entonces nosotros nos encontramos irreprensibles. O sea, que nos encontramos nosotros, no estamos expuestos a una reprensión de Dios, sino que estamos irreprensibles, y no solamente irreprensibles, sino que nos encontramos en el sitio al cual siempre Dios nos ha querido ver cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Acabamos de leer ahí en Filipenses, entonces como luminarias resplandecerán. Es algo difícil, lo sé, pero podemos con ello. ¿Cuándo y cómo? Bueno, cuando empecemos nosotros a analizar dentro de nuestra conciencia que hay muchas cosas más de qué hablar. Hay miles de cosas maravillosas de las cuales nosotros podemos hablar, que edifican nuestra vida, sanan nuestra alma, que alegran nuestro espíritu. Vamos a ponernos de pie.